Hazel Winslow siempre se había enorgullecido de su capacidad de observación. Después de todo, había sido contable durante 15 años por una razón. Tenía buen ojo para los pequeños detalles y las discrepancias en las cifras. Por eso se había fijado en la camisa nueva de Wesley cuando regresó de otro vuelo. ¿Alguna novedad?, preguntó, removiendo la salsa de los espaguetis. No lo recuerdo. Wesley vaciló una fracción de segundo, pero Hazel captó la pausa. Ah, ¿esto? Lo compré en Phoenix mientras esperaba a que llegara el cargamento. Estaba de oferta. Hazel asintió, sin notar el ligero temblor de su voz. A Wesley nunca le había gustado ir de compras y desde luego no seguía las rebajas. 15 años de matrimonio le habían enseñado a discernir los matices de sus mentiras. Ese había sido el primer timbre hacía 3 meses. Luego habían llegado otras. El olor a perfume desconocido, los mensajes de texto a horas intempestivas, las llamadas en las que él salía al porche para evitar que vieras el programa, el extraño desapego en la cama. Se obligó a no pensar en lo obvio. Después de todo, tenían un matrimonio estable, no apasionado, quizá no tan vibrante como los primeros años, pero seguro. Wesley, camionero de larga distancia, viajaba a menudo, pero siempre volvía a casa, a su acogedora casa con su valla blanca en un tranquilo barrio de Arlington. Una casa que había heredado de su abuela antes de casarse, pero que ambos consideraban compartida desde hacía tiempo. El miércoles, Hazel se despertó con el ruido de un coche que se alejaba. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Wesley no partía hasta 3 días después. Cogió el móvil para enviar un mensaje, pero cambió de idea. En lugar de eso, abrió la aplicación de localización, que habían configurado el uno para el otro hacía años, cuando Wesley se había quedado atrapado en una tormenta de nieve y no había conexión. Por seguridad, dijo entonces. El teléfono de Wesley estaba en la parada de camiones cerca de la salida de la ciudad. Hazel exhaló un suspiro de alivio. Trabajo, en efecto. Quizá habían cambiado el horario y ella no le había oído hablar de ello. Hazel atribuyó su ansiedad al agotamiento nervioso. El final del trimestre en una empresa de construcción siempre era un momento urgente para el departamento de contabilidad. Wesley tenía que volver el sábado. Hazel decidió preparar su cena favorita y se detuvo en el supermercado Myers de la calle Washington. Estaba echando un vistazo al surtido de filetes cuando oyó una risa familiar. Wesley estaba de pie en la fila de al lado, seleccionando vino, y junto a él había una espectacular mujer de pelo rojo brillante. Hazel se retiró detrás del estante, observando. La mujer estaba demasiado cerca de su marido y de vez en cuando le tocaba el codo con la mano. Estaba diciendo algo, echando la cabeza hacia atrás y mostrando su largo cuello, y Wesley la miraba con una expresión en la cara que Hazel no había visto en mucho tiempo. Quería acercarse, montar un escándalo y exigir una explicación. Pero algo la contuvo. Tal vez el miedo a la confirmación o la repentina y fría claridad de ideas que sustituyó a la conmoción. Depositó con cuidado la cesta en el suelo y salió de la tienda sin llamar la atención. Por la noche, Wesley llamó para decir que el vuelo se había retrasado, que no llegaría hasta mañana. Hazel accedió con voz tranquila sin mencionar que lo había visto en el supermercado. Al día siguiente telefoneó a su mejor amiga, Laurel Baxter. Eran amigas desde el instituto y Laurel trabajaba ahora en la biblioteca municipal después de divorciarse hacía 3 años. ¿Estás libre hoy? ¿Qué te parece si quedamos en el Old Coffee Pot?, preguntó Hazel tratando de mantener un tono de voz informal. Claro, respondió Laurel. ¿Te parece bien a las 6? The Old Coffee Pot era su lugar de encuentro tradicional, una pequeña cafetería a 2 manzanas de la biblioteca donde siempre podían hablar tranquilamente. Hazel llegó primero y pidió lo de siempre, un café con leche y caramelo para ella y un café solo para Laurel. Su amiga llegaba 10 minutos tarde y parecía sin aliento.
Lo siento, me he retrasado en el trabajo. Una mujer montó un escándalo por unos libros atrasados. Laurel se dejó caer en la silla y bebió un sorbo de café. Gracias. Justo lo que necesitaba. Dime, ¿qué ha pasado? Hazel enarcó las cejas. ¿Qué te hace pensar que ha pasado algo? Vamos, resopló Laurel. Te conozco desde hace 20 años. Me llamas a mitad de semana para quedar y suenas como un robot de Star Trek. Escúpelo. Hazel suspiró y relató sus sospechas, desde su camisa nueva hasta la escena en el supermercado. ¿Una pelirroja, dices? Laurel se estiró pensativa. Alta, con esos... Mostró las manos sobre su impresionante busto. Sí, asintió Hazel. ¿La conoces? Sería Mercy Golding. Es la recepcionista del nuevo gimnasio de Oak Street. Viene mucho a la biblioteca, coge prestados libros sobre psicología del éxito y cosas así, como cómo casarse con un millonario y secretos para atraer hombres ricos. Wesley está lejos de ser millonario, sonrió Hazel con amargura. Bueno, quizá en Arlington, un camionero con casa propia no sea un mal partido. Se encogió de hombros Laurel. Mi casa, en realidad, corrigió Hazel. Mi abuela me la dejó antes de casarnos. Razón de más, asintió Laurel. Sabes, cariño, en este pueblo todo el mundo lo sabe todo de todo el mundo. Si quieres, puedo preguntar por ahí. Mi biblioteca es como un centro de información. Hazel negó con la cabeza. Todavía no. Lo averiguaré por mi cuenta. Pero sintió una opresión en su interior. Todo el mundo lo sabe todo. ¿Así que fue la última persona en darse cuenta de la infidelidad de su marido? Hazel sintió un nudo en la garganta. No tanto por la idea de traición, sino por la humillación. Se imaginó a vecinos y conocidos hablando de ella a sus espaldas, compadeciéndose de la pobre Hazel, que no sospecha nada. Laurel le cubrió la mano con la suya. No te pongas nerviosa. Quizá todo sea una coincidencia. Sí, claro. Hazel forzó una sonrisa. Solo era una cita amistosa con un colega. Mira, Hayes, bajó la voz Laurel. Si eso es cierto, te mereces algo mejor. Wesley nunca ha sido, ya sabes, especialmente sobresaliente. En mi opinión siempre ha sido un pelele. Solo se cubría con esa encantadora sonrisa suya. Hazel se estremeció. Nunca había pensado en su marido en esos términos. Sí, no era ambicioso, no tenía una carrera vertiginosa, evitaba los conflictos, pero lo valoraba por otras cosas, por su calma, por su amabilidad, por no criticar nunca sus costumbres como había hecho su padre cuando ella era niña. Aún no estoy preparada para juzgarle. Primero tengo que aclarar las cosas. Cuando Hazel llegó a casa, la camioneta de Wesley estaba aparcada en la entrada. Respiró hondo y entró en la casa con una sonrisa, como si no hubiera pasado nada. Hola, cielo. Wesley se asomó a la cocina. He pensado en preparar la cena yo mismo. Espero que no te importen los filetes. Hazel se quedó paralizada en la puerta. Había una botella de vino sobre la mesa, igual que la que había elegido en el supermercado con aquella mujer. Mercy. Ahora tenía nombre. Tiene muy buena pinta. Se quitó el abrigo y entró en la cocina. ¿Qué tal el vuelo? Lo de siempre, se encogió de hombros. Mucho viaje, poco sueño. ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo en el trabajo? Intercambiaron frases comunes, pero Hazel sintió la falsedad en cada palabra. No se había dado cuenta de que Wesley desviaba la mirada cuando le hablaba. O se había dado cuenta, pero no le importaba. De repente Hazel se dio cuenta de que no recordaba cuándo sus conversaciones se habían vuelto tan superficiales. Por la noche, tumbada junto a su marido y escuchando su respiración acompasada, repasaba mentalmente las opciones. ¿Hacer un escándalo? ¿Exigir una confesión? ¿O fingir que no pasaba nada? Todas las opciones parecían equivocadas. Por la mañana, Hazel se levantó con una decisión. No actuaría impulsivamente. Si Wesley realmente la está engañando, necesita pruebas. Y si es así,
tiene que prepararse para lo que viene después. Durante la pausa para comer, llama a su primo Elliot, que trabaja en la policía de una ciudad vecina. Al, hola, soy Hazel. Tengo una pregunta puramente hipotética. ¿Cómo puedes saber si tu marido te engaña? Hayes, ¿qué está pasando? Se podía oír la ansiedad en la voz de mi hermano. ¿Ha hecho algo Wesley? No, intentó reír. Es solo una amiga con sospechas y no sé qué decirle. Sí, Dawes, sonaba desconfiado. Bueno, normalmente la gente contrata a un investigador privado, pero si tu amiga no tiene dinero para eso, puedes revisar su teléfono, su email, sus extractos bancarios. A veces la gente hace doble contabilidad, si sabes a lo que me refiero. Contabilidad. Hazel lo entendió perfectamente. Al día siguiente, cuando Wesley salió para una revisión de mantenimiento del camión, se sentó frente al ordenador y abrió su cuenta bancaria conjunta. Revisó todas las transacciones de los últimos 6 meses. Le llamaron la atención algunas compras extrañas: una floristería, una joyería, restaurantes a los que nunca habían ido. Luego miró la factura del teléfono. El mismo número se repetía docenas de veces, sobre todo cuando Wesley estaba en un vuelo. Hazel lo buscó en Google y encontró una conexión con un gimnasio de Oak Street. Cada nuevo detalle era como una puñalada en el corazón, pero de un modo extraño Hazel sintió que una fría determinación sustituía al dolor. Siempre había sido una mujer práctica, y ahora esa practicidad la ayudaba a centrarse en los hechos y no en las emociones. Aquella noche, mientras ella y Wesley veían la televisión, sonó el teléfono. Su marido miró la pantalla y dijo: «Es del trabajo, contestaré en el porche». Hazel asintió, manteniendo una expresión indiferente en el rostro. En cuanto la puerta se cerró tras él, se acercó sigilosamente a la ventana y lo vio sonreír mientras hablaba por teléfono. Era el tipo de sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Al día siguiente, Hazel se encontró con su vecino Otis Palmer en el buzón. El anciano cartero conocía a todos los vecinos y le gustaba charlar. «Buenos días, Hazel», la saludó. «Hace buen tiempo, ¿verdad?» «Buenos días, Otis», sonrió ella. «Sí, por fin hace calor». «Ayer vi a tu Wesley», dijo Otis con indiferencia, «fuera del nuevo gimnasio de Oak Street. No sabía que hiciera deporte». A Hazel le dio un vuelco el corazón, pero mantuvo la calma. «Sí, decidí ponerme en forma», se encogió de hombros. Dijo que sentarse al volante era malo para la espalda. Otis asintió, pero Hazel vio un brillo extraño en sus ojos. «Bueno, salúdalo». Cuando Otis se marchó, Hazel se quedó un buen rato junto al buzón, hojeando mecánicamente los folletos. Todo el mundo lo sabe todo. Las palabras de Laurel resonaban en su cabeza. De vuelta a casa, abrió el portátil y empezó a buscar en Google. Señales de engaño. ¿Qué hacer si tu marido te engaña? División de bienes en el divorcio. La última le hizo pensar en el lado práctico de las cosas. Si todo resultaba cierto, no quería estar desprevenida. Por la noche, Wesley anunció que mañana partía de nuevo para otro viaje, esta vez de una semana. Hazel asintió en silencio, pensando que así tendría tiempo para hacer más preparativos. Cuando Wesley se marchó a la mañana siguiente, Hazel telefoneó al trabajo y se tomó el día libre. Luego marcó el número de la clínica de asistencia jurídica y concertó una cita. Aún no estaba preparada para un conflicto abierto, pero estaba decidida a armarse con toda la información que necesitara. Si su marido estaba jugando un doble juego, ella necesitaba conocer sus derechos y opciones. Y, sobre todo, quería saber qué pasaría con su casa, lo único que realmente poseía en esta vida. El despacho de la abogada Gail Morrison estaba en un pequeño edificio de 2 plantas en la zona comercial de Arlington. Hazel golpeó nerviosamente el volante con los dedos mientras aparcaba a 2 manzanas del despacho. Había llegado 20 minutos antes de lo previsto,
temiendo encontrarse con gente que conocía. La ciudad era demasiado pequeña para tener secretos. Finalmente, el reloj marcó las 10:05 y Hazel salió del coche con decisión. El sol de septiembre le daba de lleno y se arrepintió de llevar un traje de negocios azul oscuro. Pero parecía importante tener un aspecto profesional en aquella reunión. Gail Morrison era una mujer enérgica de unos 50 años, con el pelo corto y una mirada perspicaz. Hizo un gesto a Hazel para que se sentara y fue directa al grano. «Señora Winslow, ¿en qué puedo ayudarla?», dijo. Hazel tosió, sintiendo de repente la garganta seca. Tengo razones para creer que mi marido me engaña. Me gustaría conocer mis derechos en caso de divorcio». Decir la palabra en voz alta fue más difícil de lo que esperaba. Como pronunciada en voz alta, adquirió una realidad que no podía ignorarse. «Entiendo», asintió la abogada. «¿Lo ha hablado con su marido?». «No», dijo Hazel negando con la cabeza. «Aún estoy recabando información. Quiero estar preparada para cualquier desenlace». «Es un planteamiento sensato», dijo Gail con aprobación. «Háblame de vuestros bienes comunes. ¿Tienen hijos?». «No tengo hijos», respondió Hazel. «En cuanto a los bienes, mi principal preocupación es nuestra casa. Técnicamente, me pertenecía antes del matrimonio, la heredé de mi abuela, pero siempre la hemos considerado compartida, y me preocupa que Wesley pueda reclamar la mitad». Gail golpeó la mesa con el bolígrafo, pensativa. «¿Cuándo la heredaste exactamente? ¿Y cuándo se celebró la boda?». «Mi abuela murió en 2000, y yo heredé la casa ese mismo año, y nos casamos en 1929. ¿Y los títulos de propiedad? ¿A quién pertenece ahora la casa?». Hazel frunció el ceño. «En realidad, no estoy segura. Nunca reeditamos las escrituras después de casarnos, pero Wesley siempre decía que en un matrimonio todo era conjunto». «No exactamente», sacudió Gail la cabeza. «En Virginia rige el principio del reparto equitativo de bienes en caso de divorcio, pero los bienes adquiridos antes del matrimonio o por herencia suelen quedarse en manos del propietario original. Sin embargo, hay matices. Si, por ejemplo, uno de los cónyuges ha contribuido significativamente al mantenimiento o reparación de la vivienda, si ésta se ha convertido en un nido familiar y su valor ha aumentado considerablemente a lo largo de los años de matrimonio. En tales casos, el tribunal puede decidir que el cónyuge indigente tiene derecho a una compensación». Hazel sintió que le subían náuseas por la garganta. «Entonces, ¿podría recibir una parte de la casa?». «En teoría, sí. Pero seamos claros. ¿Todavía tiene los papeles de la herencia?». «Probablemente en algún armario, entre papeles viejos». «Encuéntralos. Eso es lo primero que tenemos que comprobar», anotó Gail en su cuaderno. «También hay que comprobar en el registro de la propiedad quién es el propietario. Se puede hacer por Internet». Hazel asintió, reprochándose mentalmente no haber pensado nunca en esos entresijos legales. Siempre había sido práctica en todo lo relacionado con el trabajo, pero a menudo dejaba los asuntos domésticos en manos de su marido. «Dijiste que sospechabas una infidelidad», continuó Gail. «¿Alguna prueba concreta?». «Solo circunstanciales», suspiró Hazel. «Llamadas extrañas, ausencias inexplicables. Lo vi con otra mujer en la tienda cuando dijo que estaba de viaje». «Lo comprendo. En Virginia, el adulterio es motivo de divorcio, pero necesitarás más pruebas si vas a juicio. Fotos, correspondencia, declaraciones de testigos. Sin embargo, la mayoría de los casos de este tipo se resuelven por acuerdo de las partes». Tras la reunión, Hazel se sentó en el coche, digiriendo la información que había recibido. Gail le dio una lista de documentos que debía buscar y le aconsejó que no tomara decisiones precipitadas. «Sé estratégica, no actúes por emoción», le dijo a modo de despedida. Estrategia. Hazel sonrió. Siempre se había considerado una persona racional,
pero ahora sus emociones la abrumaban con una fuerza inesperada. Resentimiento, ira, miedo a lo desconocido y en algún lugar en el fondo, la culpa. Quizás si hubiera sido más atenta con su marido, más interesante, más sexy, ¿él no habría buscado consuelo a su lado? Hazel sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. No era el momento de maltratarse a sí misma. Arrancó el coche y condujo hasta su casa, decidiendo ir directamente al papeleo. Wesley no volvería de su vuelo hasta dentro de 6 días, así que tenía tiempo de sobra. En casa, lo primero que hizo Hazel fue dirigirse al armario del salón, donde estaban los papeles importantes. La última vez que había mirado allí había sido probablemente hacía unos 5 años. Al revisar las carpetas y los sobres, Hazel recordó a su abuela, la mujer pequeña pero mandona que la había criado después de la muerte de sus padres. La abuela Eleanor siempre le había dicho: una mujer debe tener su propio rincón y su propio dinero, pase lo que pase. Así que cuando la anciana falleció, a nadie le sorprendió que su nieta fuera la única heredera en lugar de sus numerosos primos y primas. En la última carpeta, Hazel encontró lo que buscaba: el testamento, el certificado de legalización y, lo más importante, el certificado de propiedad de la casa. Para su sorpresa, el documento databa de hacía 2000 años, pero indicaba claramente su nombre de soltera, Hazel Brighton. Al parecer, nunca había vuelto a escriturar la casa después de casarse. Animada por el hallazgo, Hazel encendió el ordenador y se conectó al sitio web del registro de la propiedad del condado. Tras unos minutos de búsqueda, encontró su dirección y su corazón dio un salto de alegría. La propietaria figuraba como Hazel Brighton, no como Winslow, así que la casa seguía perteneciéndole solo a ella. ¿En todos estos años nunca había comprobado Wesley ese dato? ¿O lo había comprobado, pero no se lo había dicho? Aquel pensamiento incomodó a Hazel. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Wesley apareció en la pantalla. «Hola, cielo». Su voz sonaba inusualmente alegre. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien», respondió ella, intentando sonar normal. «Un día normal de trabajo. ¿Cómo estás tú? ¿Dónde estás?» «Charlottesville, descargando, rumbo al sur mañana. Escucha, esto es lo que pasa. Tengo un vuelo extra a Miami, así que volveré 3 días más tarde de lo planeado. ¿Te parece bien?» Hazel cerró los ojos contando hasta 5 para mantener la compostura. «Claro que no pasa nada. El trabajo es el trabajo. Eres el mejor», sonó aliviado. «Te llamaré mañana, ¿vale?» Hazel terminó de hablar y se recostó en la silla. Casi podía sentir físicamente la mentira en sus palabras. Se preguntó cuánto tiempo llevaría así. Y lo que era más importante, cómo de grave era. Sin darse tiempo a dudar, cogió el móvil y abrió la aplicación de localización. El teléfono de Wesley mostraba que no estaba en Charlottesville, sino en las afueras de Arlington, no lejos de aquel gimnasio. Hazel sintió que todo su interior se apretaba de dolor y rabia, pero también sintió un extraño alivio. Ahora no tenía dudas. Su marido le había mentido y engañado, y sin mucho disimulo, confiado en su ingenuidad. De repente le entraron ganas de coger el coche, conducir hasta aquel gimnasio y cogerlos por sorpresa, montar una escena, gritar, llorar, romper la vajilla, como en las telenovelas. Pero Hazel se dio cuenta de que eso solo le daría un momento de satisfacción y que luego las cosas irían a peor. En lugar de eso, decidió aprovechar el tiempo al máximo. Como Wesley no volvería hasta dentro de 9 días, tenía la oportunidad de seguir reuniendo información con tranquilidad. Lo primero que hizo Hazel fue abrir su factura de teléfono y anotar el número al que Wesley llamaba con más frecuencia. Luego hizo una pequeña investigación en las redes sociales. No le costó encontrar el perfil de Mercy Golding. Era una usuaria activa de Instagram y no ocultaba su vida personal. Desplazándose por el feed de la belleza pelirroja, Hazel sintió que su corazón se convertía en hielo.
Mercy era extravagante, llamativa, con formas exuberantes y atuendos llamativos, todo lo contrario de la recatada Hazel, siempre vestida con pulcritud pero modestamente. En varias fotos recientes, Mercy posaba en un coche que se parecía mucho al camión de Wesley, aunque a él no se le veía. «¡La carretera llama!», rezaba el pie de foto de una de ellas. Hazel cerró el portátil de golpe, sintiéndose mal. Una cosa era sospechar y otra muy distinta ver pruebas. Necesitaba desahogarse, pensar y elaborar un plan de acción. Se puso una chaqueta ligera y salió al porche. El aire otoñal le refrescó las mejillas encendidas. Hazel respiró hondo y caminó despacio calle abajo. «Buenos días, vecina», sonó una voz familiar. Otis Palmer estaba regando las rosas de su jardín delantero. Dando un paseo. «Hola, Otis». Hazel fingió una sonrisa. «Sí, pensé en estirar las piernas». «¿Dónde está tu amigo?», preguntó el cartero, y Hazel habría jurado que había una mueca de desprecio en sus ojos. «Hace tiempo que no lo veo». «Wesley está de viaje», respondió ella. «Volverá dentro de 9 días». «¿Ah, sí?». Otis apagó la manguera y se acercó a la valla. Y estaba seguro de haber visto su camión anoche fuera del nuevo gimnasio. Un Peterbilt azul, ¿verdad? ¿Con una pegatina de Transportes Ward en el lateral? Hazel tragó saliva. Era evidente que el vecino sabía algo y no lo ocultaba. «Puede que te equivoques», se encogió de hombros. «Hay muchos camiones así». Tal vez», dijo Otis. Pero la matrícula era exactamente igual a la de su marido. Antes era policía de tráfico. Tengo buen ojo para estas cosas. Hazel sintió que el color le inundaba la cara. Ahora estaba segura. Otis le estaba haciendo saber deliberadamente que sabía del engaño de Wesley. «Gracias por la información, Otis». Intentó mantener la voz firme. «Le diré a mi marido que estabas interesado». «Sí, díselo», asintió el vecino. «Y también, si alguna vez necesitas ayuda, cualquier ayuda, dímelo. Los vecinos tenemos que estar unidos». Hazel le dio las gracias y siguió caminando rápidamente, sintiendo que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia. Así que el vecino no solo la conocía, sino que simpatizaba con ella. Era humillante ser objeto de tanta compasión. De vuelta en casa, Hazel se sirvió un vaso de vino y se sentó en el sofá, con la mirada perdida en el espacio. Su mundo se desmoronaba, y lo más frustrante era que parecía ser la última en enterarse de la traición de su marido. Sonó el teléfono, esta vez de Laurel. «¿Qué tal estás?», preguntó Laurel a su amiga sin preámbulos. «He estado mejor», suspiró Hazel. «¿Te has enterado de algo nuevo?». «Sinceramente, sí». La voz de Laurel sonaba culpable. «Sé que me pediste que no preguntara, pero... En fin, tu pelirroja ha estado hablando hoy en la biblioteca. Vino a por unas revistas brillantes sobre diseño de interiores y presumió de que pronto se mudaría a una casa de verdad con una valla blanca». Hazel se quedó helada. «¿Se refería a mi casa?». «Por la descripción, sí». Dijo algo así como «una bonita casa de estilo victoriano con una valla blanca y un columpio en el porche». «Es tuya, ¿verdad?». «Es mía», dijo Hazel. «Y mencionó que su brother se estaba divorciando y que la casa sería para él porque ese idiota ni siquiera se molestó en registrarla». Hazel dejó escapar una risa nerviosa. Ahí es donde calculó mal. «Hoy he comprobado las escrituras. La casa está a mi nombre de soltera. Wesley no tiene ningún derecho sobre ella». «Estupendo», exclamó Laurel. «Así que esa zorra está fuera de juego. ¿Qué vas a hacer?». «Aún no lo sé», admitió Hazel. «Tengo que pensármelo». Después de hablar con su amiga, Hazel permaneció sentada en silencio durante largo rato. Se sentía como sumida en la niebla, incapaz de creer que todo aquello estuviera ocurriendo de verdad. Hacía apenas una semana era una mujer normal, con un matrimonio normal, y ahora, al día siguiente decidió hacer algo que nunca antes se habría atrevido a hacer.
comprobar el teléfono de su marido. Wesley siempre se llevaba un smartphone nuevo cuando se iba de viaje y dejaba el viejo en casa por si acaso. Hazel sabía que el teléfono debía de estar en algún lugar de su mesilla de noche. No era difícil encontrarlo, pero estaba protegido por contraseña. Hazel se preguntó, ¿qué código podría haber utilizado Wesley? ¿Su fecha de cumpleaños? ¿La fecha de la boda? Intentó varias combinaciones, pero fue en vano. Entonces recordó que su número de camión, 3724, le servía a menudo como contraseña para varias cuentas. Hazel introdujo los números y la pantalla se desbloqueó. Su corazón latió con fuerza cuando abrió el Messenger. La correspondencia con Mercy estaba al principio de la lista, con la etiqueta M. Le temblaban las manos, pero Hazel se obligó a leer los mensajes. Lo que vio fue peor que sus más oscuras expectativas. Wesley no solo la engañaba, sino que planeaba una nueva vida. Los mensajes hablaban de planes para vivir juntos, y en su casa, la de Hazel. En cuanto resolvamos el divorcio, empezaremos a renovar. No te gustará el interior actual, demasiado aburrido y anticuado como ella, escribió Wesley. No puedo esperar. Ya estoy mirando papel pintado para el dormitorio, y tendré que cambiar todos los muebles. Odio esas cómodas de abuelita, contestó Mercy. Hazel sintió que las náuseas le subían por la garganta. No solo engañar, sino traicionar todo lo que había habido entre ellas. ¿Acaso 15 años de matrimonio no habían significado nada para él? Siguió hojeando la correspondencia y se encontró con un mensaje que hizo que se le helara la sangre en las venas. He hablado con un abogado. Me ha dicho que, legalmente, la mitad de la casa es mía como parte del matrimonio, tal vez más, teniendo en cuenta lo mucho que invertí en las reformas. Así que no te preocupes, cariño, pronto tendremos nuestra propia casa. Así que Wesley ya había consultado a un abogado, y estaba seguro de que le quitaría la casa, lo único que tenía que era verdaderamente suyo, la casa que le había dado su abuela mucho antes de conocerlo. Hazel cerró la correspondencia y volvió a colocar con cuidado el teléfono en la mesilla de noche, intentando dejarlo todo como estaba. Luego bajó lentamente a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Le temblaban tanto las manos que la mitad del agua se derramó por el suelo. Podía sentir una fría rabia creciendo en su interior. No solo resentimiento por la traición, sino rabia por haber traicionado todo lo que habían construido juntos, por pensar que él la creía tan estúpida e indefensa como para quitarle hasta su propia casa. Hazel pasó los días siguientes en un extraño aturdimiento. Iba a trabajar, preparaba la comida, veía la televisión, todo como de costumbre, pero en su interior era como si una fría calculadora estuviera trabajando, calculando las opciones. El viernes por la tarde volvió a visitar a la abogada Gail Morrison, esta vez con un expediente de las escrituras de la casa. Está todo claro, confirmó Gail tras estudiar los papeles. La casa te pertenece oficialmente a ti, Hazel Brighton, y a nadie más. Como la adquiristeis antes de casaros y nunca la convertisteis en copropiedad, tu marido no tiene ningún derecho sobre ella. ¿Qué hay de su contribución a la renovación?, preguntó Hazel, recordando el mensaje de Wesley. ¿Qué importancia tenía esa contribución? ¿Estamos hablando de renovaciones importantes o de reparaciones cosméticas? Hazel pensó, más que nada cosméticas. Nuevo papel pintado, pintar la valla, una vez que sustituyeron las tuberías de la cocina. ¿Y quién pagó esos trabajos? Sobre todo yo, admitió Hazel. Tenemos cuentas separadas, y la casa siempre ha estado en mis libros. En ese caso, no veo motivo de preocupación, sonrió Gail. Es poco probable que el tribunal reconozca su reclamación como válida, pero, por si acaso, le recomiendo que reúna todos los cheques y extractos bancarios para demostrar que fue usted quien financió las reparaciones. Hazel asintió, sintiendo que el peso que había estado pesando sobre sus hombros durante toda la semana se alejaba poco a poco. ¿Y ahora qué hago?,
se preguntó. Enfrentarme a mi marido, pedir el divorcio. Gale golpeó pensativamente la mesa con el bolígrafo. Depende de lo que quiera conseguir. Si tu objetivo es conservar la casa y minimizar el conflicto, te aconsejo que seas estratégica. Reúne todas las pruebas del engaño, prepara las escrituras de la propiedad y solo entonces empieza la conversación. Prepárate para la posibilidad de que él lo niegue o te eche la culpa a ti. Entiendo, asintió Hazel. Una cosa más, añadió Gale. Dada la naturaleza de la correspondencia que me has descrito, te aconsejo que tengas cuidado. Si tu marido está realmente decidido a quitarte la casa, es posible que utilice métodos poco honestos. Hazel se estremeció. ¿Crees que podría ser peligroso? No me refiero a la amenaza de violencia física, aclaró Gale. Pero podría, por ejemplo, intentar robar o destruir documentos, manipular a conocidos comunes, convencerlos de que eres inadecuada. Ocurre mucho en los procesos de divorcio. Hazel asintió, tomando nota mentalmente de hacer copias de todos los documentos importantes y guardarlas en lugar seguro. Quiero que sepas, continuó Gale, que la ley está de tu parte en cualquier caso. La casa te pertenece y nadie puede cambiar eso. Aquellas palabras dieron a Hazel una inyección de confianza. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió dueña de la situación. De vuelta en casa, Hazel fue directa al armario y sacó todas las escrituras de la casa. Hizo varias copias, guardó algunas en una caja de seguridad, se envió otras por correo electrónico a sí misma y a Laurel y escondió los originales en un escondite que Wesley no conocía, bajo una tabla del suelo de la despensa. Luego abrió el portátil y volvió a mirar las redes sociales de Mercy. Lo que vio le dio un vuelco al corazón. Un nuevo post publicado hacía apenas una hora. Una foto de una mano con un anillo y la leyenda: «Lo ha conseguido. Pronto seré la SRA, Duoyu, y la dueña de esta dulce casita». La SRA, W. Winslow, ¿realmente Wesley le había propuesto matrimonio? Vivir en matrimonio con ella, Hazel. Cogió su teléfono y marcó el número de Laurel. ¿Has visto el último post de Mercy? Sí, respondió su amiga con gravedad. Esa zorra tiene mucho valor, pero no te preocupes, es un anillo barato, obviamente no es de Tiffany. Hazel soltó una carcajada involuntaria. Laurel, ahora mismo no estoy de humor para valoraciones de joyas. ¿Qué se supone que debo hacer? Sigue siendo oficialmente mi marido. ¿Sabéis qué?, dijo Laurel con firmeza. No podemos seguir aguantando esto. Es hora de pasar a la acción. La fiesta de cumpleaños de Jim Thornton en el Blue Moose es dentro de una semana. Wesley estará de vuelta para entonces, ¿verdad? Sí, pasado mañana, confirmó Hazel. Y Mercy probablemente estará allí para mostrar el anillo. Es el momento perfecto para exponerlo. No sé, Lord. Hacer un escándalo público no es realmente mi estilo. ¿Quién ha hablado de escándalo? Laurel resopló. Sugiero una denuncia elegante y quirúrgicamente precisa. Vas a una fiesta, te ves como 1.000.000 de libras, te comportas impecablemente. Y cuando la pareja empiece a llamar la atención, y lo hará, créeme, sueltas casualmente la información sobre quién es realmente el dueño de la casa. Y ya está, es como si estallara una bomba. Hazel se quedó en silencio reflexionando sobre la sugerencia de su amiga. La idea tenía su atractivo: desenmascarar las mentiras de Wesley y Mercy delante de todos, demostrar que ella no era la tonta ingenua que ellos creían. No sé, Laurel, creo que es un poco dramático. Y lo que están haciendo no es dramático. Laurel estaba indignada. Te está engañando, planea quedarse con tu casa, se declara a otra mujer estando casado contigo. Hazel, a veces puede ser demasiado racional. Un poco de drama en esta situación no vendría mal. Hazel suspiró. Lo pensaré. De verdad que lo haré. Pero primero tengo que hablar con Wesley cuando vuelva. Tal vez me explique las cosas. ¿Explicar? Laurel estaba casi gritando. ¿Qué hay que explicar?
Te traicionó, planea robarte la casa y vivir allí con esa estafadora pelirroja. Lo sé, respondió Hazel en voz baja. Solo necesito oírlo de él. 15 años de matrimonio no pueden deshacerse sin darle al hombre la oportunidad de explicarse. Después de hablar con su amiga, Hazel no pudo dormir en mucho tiempo. Se tumbó en la cama, mirando al techo y recordando cómo había conocido a Wesley. Fue en una feria de una ciudad vecina, a la que había acudido con unos amigos, y él estaba trabajando al volante de la atracción Fun Slide. Wesley era tan encantador, tan bien cortejado. ¿Quién iba a pensar que 15 años después acabaría así? Hazel pasó el día siguiente preparándose. Hizo copias de todos los documentos importantes y los escondió en un lugar seguro. Luego empezó a revisar los álbumes de fotos familiares, tratando de averiguar en qué momento su matrimonio se había tambaleado, en qué se había equivocado, qué se le había escapado. Una de las fotos, tomada 3 años atrás, los mostraba a ella y a Wesley en el porche de su casa. Él le rodeaba los hombros con el brazo y ambos sonreían. ¿Qué había cambiado desde entonces? ¿Cuándo había desaparecido el amor de sus ojos? ¿O nunca había existido? El timbre del teléfono sacó a Hazel de su ensueño. Era Wesley. «Hola, cariño», su voz sonaba inusualmente alegre. «Vuelvo mañana, como estaba previsto. ¿Has comprado algo por el camino?» Hazel se tragó el nudo que tenía en la garganta. «No, no necesito nada. ¿A qué hora llegarás?» «Hacia la hora de comer. ¿Por qué no salimos a cenar esta noche? Te echo de menos». «Te echo de menos», resonó en la cabeza de Hazel. ¿Cómo podía decir esas palabras mientras planeaba una vida con otra mujer? «Claro», respondió ella sorprendida de su propia calma. «Sería estupendo». Después de la conversación, Hazel permaneció inmóvil durante largo rato, aferrando el teléfono en la mano. Wesley volvería mañana, y ella tendría que enfrentarse a él, sabiendo de su traición. ¿Sería capaz de contenerse? ¿No revelaría sus conocimientos antes de tiempo? Al anochecer, sonó el timbre. Otis Palmer estaba en el umbral, con un sobre en la mano. «Buenas noches, Hazel. Ha llegado esto para ti, pero estaba en mi cajón por error». Hazel cogió el sobre, una factura normal de servicios públicos. «Gracias, Otis. Eres muy amable». El vecino se movía de un lado a otro, claramente queriendo decir algo. «¿Algo más?», preguntó Hazel. «Sí, en realidad». Otis bajó la voz. «He visto a tu marido esta mañana, en la ciudad». Hazel se quedó helada. «En Arlington. ¿Está usted segura?» «Totalmente. Estaba repostando en la gasolinera Shell de la autopista. No estaba solo». «Ya veo», asintió Hazel manteniendo la compostura. «Gracias por decírmelo». «Mira, Hazel». Otis la miró directamente a los ojos. «Sé que no es asunto mío, pero la difunta señora Palmer y yo pasamos juntos 40 años felices. ¿Y sabes por qué? Porque en el centro de todo estaba el respeto. Si eso no existe, el resto no importa». Hazel asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Otis. Agradezco tu preocupación». Cerró la puerta, apoyó la espalda en ella y cayó lentamente al suelo. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la semana por fin salieron. Hazel lloraba, no de pena, sino de alivio. Era como si la pesadez que había llevado dentro todos estos días empezara a desaparecer. Cuando las lágrimas se secaron, Hazel se levantó y se acercó al espejo del pasillo. Ojos hinchados, rostro pálido, pero había algo nuevo en su mirada. Determinación. Sacó el teléfono y envió un mensaje a Laurel. «Voy a la fiesta de Jim y me llevo los papeles de la casa». La respuesta llegó al instante. «Esa es mi chica. Voy contigo». Al día siguiente, Hazel se tomó el día libre en el trabajo. No quería reunirse con Wesley con prisas entre trabajo y trabajo. Esta conversación requería tiempo y calma. Hacia las 11 de la mañana, oyó el ruido de un camión que se acercaba. El corazón se le aceleró,
pero Hazel se obligó a permanecer sentada en la silla y no correr al encuentro de su marido, como solía hacer. Wesley entró en casa dando un fuerte portazo. «Hazel, ¿estás en casa?» «En el salón», dijo. Él apareció en el umbral, bronceado, con una descuidada barba incipiente en la barbilla, vistiendo una nueva camisa de cuadros que ella no había visto antes. «Hola, cielo». Wesley sonrió ampliamente. «¿No estás en el trabajo?» «Me he tomado el día libre». Se obligó Hazel a devolverle la sonrisa. «¿Qué tal el vuelo?» «Estupendo». Tiró el bolso al suelo y se sentó en la silla frente a ella. «Tuve que dar un rodeo por Georgia, pero me pagaron bien. Estoy cansada, 24 horas al volante. 24 horas conduciendo», se repitió Hazel. Otra mentira. Según la aplicación de localización, su teléfono no había salido de Arlington en los últimos 2 días. «Voy a hacer café», dijo, levantándose. «¿Quieres canela como siempre?» «Sería estupendo», se estiró Wesley. «Y luego creo que me echaré una siesta de un par de horas. Esta noche tenemos cena, ¿recuerdas?» «Claro que no», respondió Hazel dirigiéndose a la cocina. Estaba revisando lentamente los botes de café y especias, pensando en la situación. Una parte de ella quería decirle inmediatamente a Wesley lo que pensaba de él, pero la otra parte, más racional, se dio cuenta de que sería mejor esperar hasta la fiesta de Jim. Allí no solo podría desenmascarar las mentiras de su marido, sino también poner en su sitio a esa Mercy, que ya se consideraba la dueña de su casa. Cuando Hazel regresó al salón con su café, Wesley ya dormitaba en su silla. Puso la taza sobre la mesa y salió sin hacer ruido, dejando que su marido durmiera. Tenía cosas más importantes que hacer. Tenía que prepararse para la fiesta que iba a cambiar toda su vida. En el estudio, Hazel revisó una vez más las escrituras de la casa. El certificado de propiedad, el extracto del registro de la propiedad que confirmaba que Hazel Brighton era la única propietaria. Todo estaba en orden. Dobló los papeles ordenadamente en una carpeta y los metió en el bolso. Luego abrió el armario y sacó un vestido negro que hacía años que no se ponía. Al ponérselo, Hazel examinó con ojo crítico su reflejo en el espejo. No, no serviría. Necesitaba algo especial para una velada tan importante. Hazel marcó el número de Laurel. «¿Estás ocupada esta tarde? Necesito que me ayudes». «Siempre estoy a tu disposición», dijo. «¿Qué pasa?» «Quiero comprarme un vestido nuevo para la fiesta, y quizá un nuevo corte de pelo». «Esa es la actitud correcta», exclamó Laurel. «Te recogeré dentro de 1 hora». Cuando Hazel salió del dormitorio, Wesley seguía dormido en la silla. Dejó una nota. «He ido de compras con Laurel. Vuelve a las 6, cena a las 7, no lo olvides». El día pasó volando en un torbellino de pruebas, consultas con el peluquero y el maquillador. Laurel insistió en un color de batalla, como ella lo llamaba. «Tienes que estar impresionante», dijo, mientras el estilista trabajaba en el pelo de Hazel. «Que ese capullo se diera cuenta de lo que había perdido». A las 6, el cambio de imagen estaba completo. Una nueva Hazel salió de la peluquería con un vestido esmeralda ceñido al cuerpo, un peinado elegante y un maquillaje que resaltaba sus ojos verde grisáceos. «Increíble», exhaló Laurel. «Si Wesley no se desmaya cuando te ve, es que es un idiota completamente ciego». Hazel sonrió, sintiendo una extraña mezcla de excitación y determinación. Ya no era la mujer que confiaba ciegamente en su marido e ignoraba las señales evidentes. Había llegado el momento de defenderse. Cuando llegó a casa, Wesley ya estaba despierto. Estaba junto a la ventana del salón hablando por teléfono y no se había percatado de su presencia. «Sí, nena, claro, nos vemos allí, pero no vengas enseguida, ¿vale? Tenemos que tener cuidado durante un rato más». Hazel dio un fuerte portazo a propósito. Wesley se estremeció y rápidamente dio por terminada la conversación. «Tengo que irme. Hasta luego». «Ya estoy en casa».
gritó Hazel, fingiendo que acababa de entrar. Wesley salió al pasillo y se quedó helado cuando la vio. «Vaya, estás increíble». «Gracias», sonrió, intentando que la sonrisa pareciera auténtica. «He pensado en refrescar un poco el look. No te importa, ¿verdad?» «Claro que no», se acercó. «Es que no estoy acostumbrado a verte tan colorida». Hazel percibió una nota de preocupación en su voz. ¿Su repentina transformación lo había hecho sospechar? «Me alegro de que te guste», colgó el abrigo en el armario. «Deberíamos prepararnos para cenar. He reservado mesa en el Olive Garden para las 7». Ah, sobre eso. Wesley vaciló. Había olvidado por completo que era el cumpleaños de Jim Thornton. Le prometí que pasaría un rato. ¿Programamos la cena para mañana? Hazel puso cara de decepción. Lo siento, estaba tan preparada. Pero si se lo prometiste a Jim, claro. ¿Qué te parece si voy contigo? Hace tiempo que no veo a los chicos. Obviamente Wesley no esperaba este giro de los acontecimientos. Claro, si quieres. Pero no será un restaurante, sino una fiesta normal en el Blue Moose. No pasa nada. Hazel se encogió de hombros. Al fin y al cabo, lo principal es estar juntos, ¿no? Wesley asintió inseguro, y Hazel vio cómo sacaba furtivamente su teléfono y marcaba un mensaje. ¿La advertencia de Mercy? Bueno, prometía ser una noche interesante. Mientras Wesley se duchaba, Hazel comprobó una vez más el contenido de su bolso. Las escrituras de la casa estaban allí, cuidadosamente dobladas en una carpeta especial. Estaba lista para la confrontación decisiva. En el coche, de camino al bar, Wesley estaba inusualmente callado. Hazel fingió no darse cuenta de su nerviosismo y charló sobre el trabajo, sobre una nueva película que quería ver, sobre los planes para el fin de semana, como si todo siguiera igual entre ellos. Cuando llegaron al Blue Moose, el aparcamiento ya estaba lleno. Wesley apagó el motor y se dirigió a Hazel. «Mira, va a haber mucha gente. Si te cansas o quieres irte antes, solo tienes que decirlo». «Claro», sonrió ella, «pero estoy bien. De hecho, me siento mejor que nunca». Y esa era la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, Hazel sintió una extraña ligereza y claridad de pensamiento. Era como si la niebla que la había envuelto todos estos años por fin se hubiera disipado. Entraron en el bar cogidos de la mano, como un matrimonio normal. Pero Hazel sabía que su relación ya no tenía nada de normal. Y esta noche, todos los demás también lo sabrían. El bar Alce Azul nunca había pretendido ser un establecimiento elegante, pero esta noche los dueños habían intentado que pareciera festivo. Del techo colgaban guirnaldas de luces de colores. Había un pequeño escenario con una máquina de karaoke en un rincón, y las mesas estaban decoradas con manteles azules y gorros de papel. Jim Thornton celebraba 45 años. Hazel y Wesley entraron en el bar cuando la fiesta estaba en pleno apogeo. La música sonaba a todo volumen, las risas se entremezclaban con sonoros brindis y varias parejas bailaban en el centro de la sala. Jim, sonrojado y claramente achispado, los vio primero. «Wesley, Hazel, ya estáis aquí», se escabulló entre la multitud derramando cerveza de su jarra. «Me alegro mucho de verte». «Feliz cumpleaños, Jim», sonrió Hazel y le tendió un pequeño regalo que habían comprado por el camino. «Siento no haberme presentado, pero Wesley tenía muchas ganas de felicitarte en persona». «Vamos, siempre eres bienvenido». Jim le dio una palmada en el hombro a Wesley. «Pasa, bebidas en la barra, comida en las mesas, diviértete». Hazel miró discretamente a su alrededor, buscando entre la multitud el pelo rojo de Mercy, pero no lo vio. Quizá la advertencia de Wesley había surtido efecto y ella había decidido no venir. «¿Algo de beber?», preguntó Wesley señalando la barra. «Vino blanco si tiene», respondió Hazel quitándose el abrigo claro. Wesley asintió y se dirigió al bar, y Hazel se vio inmediatamente rodeada de conocidos. Esposas de amigos de Wesley,
vecinos, antiguos compañeros de clase. Todos la miraban con indisimulado asombro. «Hazel, estás increíble», exclamó Beth Harrison, la mujer de un colega de Wesley. «¿Es un vestido nuevo?» «Sí, me lo he comprado hoy», sonrió Hazel disfrutando de su reacción. Normalmente prefería permanecer en la sombra, pero hoy le gustaba ser el centro de atención. «Y el peinado y el maquillaje nuevos», continuó Beth. «¿Estás celebrando algo?» «Se podría decir que sí», respondió Hazel crípticamente. «El comienzo de una nueva vida». En ese momento vio abrirse la puerta principal y a Mercy Golding entrar en el bar. Llevaba el pelo rojo peinado en un elaborado recogido, un ajustado vestido rojo que no dejaba lugar a la imaginación y un enorme collar de diamantes falsos brillando en su cuello. Mercy se detuvo espectacularmente en la puerta, dando a todos la oportunidad de apreciar su aspecto, y luego entró contoneando las caderas. Hazel sintió que el corazón le latía más deprisa. Una cosa era planear una venganza y otra muy distinta encontrarse cara a cara con la mujer que intentaba arruinarle la vida. «Ahí está nuestra estrella del fitness», resopló Beth. «Me sorprende que Jim la haya invitado». «¿Se conocen desde hace mucho?», preguntó Hazel, tratando de mantener un tono de voz informal. «No hace mucho. Empezó a aparecer por nuestra empresa hace unos meses. Siempre sola, siempre vestida como si fuera a los Oscar. Dice que tiene un prometido en otra ciudad, pero nadie lo ha visto. Hasta hoy», pensó Hazel mientras veía a Mercy mirar alrededor de la habitación, obviamente buscando a alguien. En ese momento, Wesley regresó con 2 copas. «Tu vino». Le entregó un vaso a Hazel e inmediatamente se congeló al ver a Mercy en la entrada. Su rostro se contorsionó por un momento, luego se cubrió con una máscara de indiferencia. «¿Vamos a saludar a los demás?». Hazel bebió un sorbo de vino y asintió. «Por supuesto, querida». Recorrieron unas cuantas mesas, intercambiando frases con la gente que conocían. Hazel notó las miradas ocasionales de Wesley en dirección a Mercy, y Mercy fingió no notarlas. El juego había comenzado, y Hazel estaba dispuesta a esperar la final. Media hora más tarde, Hazel entró en el baño de señoras. Mientras se arreglaba el maquillaje frente al espejo, oyó abrirse la puerta y vio el pelo rojo de Mercy en el reflejo. «¡Oh, qué reunión!», se estiró mientras se acercaba a un lavabo cercano. «Hazel, ¿verdad? ¿La mujer de Wesley?». «Así es». Hazel se volvió hacia ella con una sonrisa. «Y tú eres Mercy, si no me equivoco. Creo que nos conocimos en el supermercado». Mercy pareció sorprendida, pues era evidente que no esperaba que Hazel supiera su nombre. «Sí, puede ser», se encogió de hombros. «Arlington es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce». «Así es», asintió Hazel. «Sobre todo el mundo conoce los secretos de los demás, ¿verdad?». Mercy se puso tensa, pero se recompuso rápidamente. «No sé de qué estás hablando». Hazel solo sonrió más ampliamente. «No importa. Encantada de conocerte». Salió del servicio de señoras, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. La primera ronda se la dejó a ella. Mercy estaba claramente nerviosa. De vuelta en el pasillo, Hazel vio a Laurel saludándola vigorosamente desde la esquina más alejada. Se dirigió hacia su amiga, percatándose por el camino de que Wesley y Mercy estaban ahora de pie junto a la barra, fingiendo cuidadosamente no conocerse, pero estando sospechosamente cerca el uno del otro. «Estás estupenda», la abrazó Laurel. «Estoy orgullosa de ti. ¿Qué tal va todo?». «De momento todo tranquilo», Hazel asintió hacia el bar. «Pero creo que el espectáculo está a punto de empezar». «¿Llevas los papeles encima?», preguntó Laurel en un susurro. «Está todo aquí». «Bien», Laurel le apretó la mano. «Estoy contigo, pase lo que pase». La música subió de volumen y Jim anunció el comienzo del karaoke. Varios voluntarios ya se habían puesto en fila para coger el micrófono.
Hazel vio que Mercy susurraba algo al oído del DJ y se puso al frente de la cola. «Creo que se avecina un espectáculo», comentó Laurel. Efectivamente, un minuto después, Mercy ya estaba de pie en el pequeño escenario con un micrófono en la mano. Miró alrededor de la sala y se detuvo en Hazel. «Este número está dedicado a una mujer muy especial», dijo por el micrófono, «que está a punto de descubrir lo que significa perderlo todo». Sonó la melodía Better Than Her, una canción sobre una mujer que deja a su marido porque le quiere mejor. Mercy cantaba sin apartar los ojos de Hazel, con una sonrisa de suficiencia en los labios. «¡Qué zorra!», sisió Laurel. «Deja que le eche el ponche». «No lo hagas», Hazel sacudió la cabeza. «Deja que siga. Se está cavando su propio agujero». Cuando terminó la canción, hubo un aplauso líquido. La mayoría del público pareció darse cuenta de que algo estaba pasando, y el ambiente en la sala se volvió tenso. Mercy bajó del escenario y, en lugar de volver a su asiento, se dirigió directamente a la mesa donde estaban sentadas Hazel y Laurel. «¿Os ha gustado la canción?», preguntó con una sonrisa falsa. «La actuación deja mucho que desear», se encogió de hombros Hazel. «Pero he captado el mensaje». Mercy se inclinó más cerca. «Sabes, cariño, tu marido ya no es tuyo, y pronto, no solo él, sino también tu casa me pertenecerán». Hazel permaneció imperturbable. «¿De verdad? ¿Te ha dicho eso?». «Por supuesto». Mercy se enderezó, disfrutando claramente del momento. «Wesley y yo llevamos juntos 8 meses. Solo se queda contigo por lo de la casa, pero lo arreglaremos pronto. Ya hemos consultado con un abogado y, en el divorcio, la mitad de la casa será para él y, por lo tanto, para nosotros». «Qué interesante». Hazel bebió un sorbo de vino. «¿Y cuándo piensas hacerme feliz con esta noticia?». «Muy pronto». Mercy hizo girar desafiante un gran anillo de piedra en su dedo. «Wesley me propuso matrimonio la semana pasada. Íbamos a esperar para hacer el anuncio, pero ya que preguntas...». A estas alturas, varias mesas cercanas escuchaban abiertamente la conversación. Hazel notó que Wesley, que estaba de pie junto a la barra, palidecía y se movía en su dirección. «Mercy, ahora no». Intentó apartarla de la mesa, pero ella le apartó el brazo. «¿Por qué ahora no?», preguntó en voz alta. «Basta ya de esta comedia. Todo el mundo lo sabe ya todo». La música paró y se hizo un silencio incómodo en el bar. Todas las miradas estaban puestas en ellos tres. «Wesley, ¿qué está pasando?», preguntó Hazel fingiendo sorpresa. Su marido parecía querer caerse por los suelos. «Hazel, hablemos en casa». «No hay nada de qué hablar», le interrumpió Mercy. «Él me quiere a mí, no a ti. Vamos a casarnos en cuanto se divorcie de ti. Y vamos a vivir en tu casa porque Wesley es dueño de la mitad». Hazel se levantó lentamente de la silla. El pasillo quedó tan silencioso que se podía oír el vuelo de una mosca. «¿En mi casa?», preguntó en voz baja. «Tu casa compartida», corrigió Mercy, «que pronto sería la nuestra». Hazel se volvió hacia Wesley. «¿De verdad le has dicho que la mitad de la casa te pertenece?». Wesley se movió de un pie a otro. «Bueno, llevamos 15 años casados por ley». «¿Qué ley?», lo interrumpió Hazel. «Según la ley de Virginia, los bienes adquiridos antes del matrimonio o por herencia siguen siendo propiedad personal del cónyuge y no están sujetos a división en un divorcio». «¿Qué?». Mercy frunció el ceño. «¿De qué está hablando, Wes?». Wesley empezó a murmurar algo, pero Hazel no le dejó terminar. Abrió el bolso y sacó una carpeta con papeles. «Esta casa era de mi abuela, Eleanor Brighton. Me la dejó en herencia 9 años antes de casarnos». Hazel empezó a sacar los documentos. «Aquí está el certificado de herencia. Aquí está el extracto del registro de la propiedad, donde consta claramente que la única propietaria es Hazel Brighton. Y aquí está la opinión del abogado de que esta propiedad no es objeto de división en el divorcio». Extendió los papeles sobre la mesa.
Varias personas, entre ellas Jim, se acercaron para examinar los papeles. Es cierto, confirmó Jim, que trabajaba en una empresa de construcción y estaba familiarizado con estos asuntos. La casa era toda de Hazel. El rostro de Mercy se contorsionó de rabia. Debe de haber algún error. Wes dijo que era una casa compartida. Wes dijo muchas cosas, dijo Hazel con calma, como que estaba de viaje en Miami, cuando en realidad había estado en Arlington contigo toda la semana. Mercy se volvió hacia Wesley, que parecía haber recibido una patada en las tripas. Dijiste que la casa iba a ser nuestra, que tenías derechos sobre ella. Creía que sí, murmuró Wesley. Vivimos allí juntos durante tantos años, 15 años de mentiras. Hazel sacudió la cabeza. 15 años creyendo que eras mi marido y mi compañero, y todo el tiempo pensando en quitarme la casa de mi abuela. No, Hayes, eso no es cierto. Intentó Wesley cogerla de la mano, pero ella se apartó. No me toques. Su voz era tranquila pero firme. He leído vuestra correspondencia. Te he visto discutir qué muebles vas a poner en mi casa, qué papel pintado vas a colocar, cómo vas a deshacerte de las cómodas de la abuela. Incluso has consultado a un abogado sobre cómo quitarme mi casa. Has estado jugando un doble juego todo este tiempo. El bar se volvió tan silencioso que se podía oír el paso de una mosca. Todos los presentes observaban el drama con la respiración contenida. No lo entiendo, dijo Mercy, confusa. Si la casa es tuya, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Vosotros? Hazel enarcó una ceja. No lo sé. Alquilar un piso, supongo. Y tengo que pedir el divorcio. Hazel, por favor. Wesley puso cara de pena. Hablemos de esto en casa, a solas. Te lo explicaré todo. ¿Explicar qué? Hazel lo miró directamente a los ojos. ¿Cómo me engañaste? ¿Cómo planeaste quedarte con mi casa? ¿O cómo te declaraste a otra mujer estando casado conmigo? Wesley bajó la cabeza. Estaba confuso. No sabía cómo decirte que eres un cobarde y un traidor, sugirió Laurel. Sí, eso es algo difícil de admitir. Mercy, que hasta entonces había parecido conmocionada, estalló de repente. Me mentiste, Wesley. Me prometiste un hogar, una familia, un futuro, y en realidad eres un pobre perdedor con una caravana en vez de un lugar donde vivir. Mercy, espera. Se volvió hacia ella. Ya se nos ocurrirá algo. Quizá consigamos un piso. ¿Con tu sueldo de chófer? Resopló ella. No seas ridícula. Creía que me casaba con un hombre con casa y perspectivas, no con un vagabundo mentiroso. Con esas palabras, se arrancó el anillo del dedo y lo tiró al suelo. Se acabó, Wesley. Búscate otro tonto. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, contoneando las caderas desafiante. En la puerta, Mercy se dio la vuelta y miró por última vez a Hazel. Puedes quedarte con ese perdedor. Os merecéis el uno al otro. La puerta se cerró de golpe y se hizo un silencio incómodo en el bar. Wesley se quedó de pie en medio de la sala, confuso y patético, incapaz de escapar de las docenas de miradas. Bueno, se acabó el espectáculo, dijo Jim en voz alta, tratando de aligerar el ambiente. Que siga la diversión, DJ, música. Empezó a sonar una melodía alegre y poco a poco la gente volvió a sus mesas, aunque ahora todos miraban furtivamente a Hazel y Wesley. Vámonos de aquí, dijo Wesley en voz baja, inclinándose hacia Hazel. Tenemos que hablar. Ella asintió y empezó a guardar los papeles en la carpeta. Sí, tenemos que hablar. Sobre el divorcio. Hazel, por favor. Había desesperación en su voz. Cometí un error, lo admito, pero 15 años no se pueden volver a trazar. Tú mismo los cruzaste, le cortó Hazel. Con cada mentira, con cada traición. Hablaremos en casa. Se volvió hacia Laurel. Gracias por tu apoyo. Te llamaré mañana. Claro. Laurel abrazó a su amiga. Aguanta. Lo estás haciendo muy bien. Hazel y Wesley salieron del bar bajo miradas curiosas.
Hacía frío y Hazel tiritó al ponerse el abrigo. «Yo conduzco», dijo, extendiendo la mano para coger las llaves. «Tienes pinta de haber bebido». Wesley le entregó las llaves en silencio. No se dirigieron la palabra en todo el camino. Solo cuando el coche se detuvo frente a su casa, no, la de ella, Wesley rompió el silencio. «Hazel, sé que lo que hice fue terrible, pero te quiero, siempre te he querido. No lo hagas», apagó el motor. «No lo empeores mintiendo. Si me quisieras, no me habrías engañado con la primera mujer que conociste. No estarías planeando quedarte con mi casa, no estarías proponiéndole matrimonio a otra mujer». «Mercy no fue la primera chica que conocí», dijo Wesley en voz baja. «Nos conocimos en el gimnasio hace 8 meses. Era tan vibrante, enérgica, llena de vida. Para nada como...» Hizo una pausa, pero Hazel terminó por él. «¿Yo? Sí, ya lo sé. No llevo vestidos rojos ni canto en el karaoke. Prefiero las tardes tranquilas con un libro a las fiestas ruidosas. Pero eso no es excusa para hacer trampas, Wesley». «Lo sé», bajó la cabeza. «Es que con ella me sentía una persona distinta, más valiente, más exitosa». «Porque le mentiste», Hazel negó con la cabeza. «Construiste tu relación con ella a base de mentiras, sobre tu estatus, sobre tus oportunidades, sobre la casa. Me pregunto si habría seguido contigo de haber sabido la verdad desde el principio». Wesley guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Entraron en la casa. Hazel se quitó el abrigo y entró en el salón, donde encendió la luz. La habitación que por la mañana había parecido tan acogedora y hogareña ahora parecía ajena, como el decorado de una obra de teatro que había llegado a su fin. «¿Y ahora qué?», preguntó Wesley, deteniéndose en el umbral de la puerta. «Ahora recoge tus cosas y vete», respondió Hazel con calma. «Mañana me pondré en contacto con un abogado para hablar del divorcio». «¿A dónde se supone que debo ir?», preguntó confuso. «Todos mis amigos son amigos comunes. Después de esta noche, nadie querrá verme». «No es mi problema, Wesley», se encogió de hombros Hazel. «Ya eres mayorcito. Asúmelo tú mismo». «¿Y 15 años de matrimonio?», dio un paso hacia ella. «¿No significan nada para ti?». «Para mí sí». Hazel lo miró fijamente a los ojos. «¿Pero para ti? Te pasaste 8 meses engañándome, planeando quedarte con mi casa, proponiéndole matrimonio a otra mujer. Dime, Wesley, ¿qué han significado para ti esos 15 años?» Desvió la mirada. «Estoy confuso. Mercy apareció tan de repente y me dio vueltas la cabeza. No quería hacerte daño». «Pero lo hiciste», dijo Hazel. «Y esto no es sobre Mercy. Es sobre ti, sobre tus elecciones. Elegiste las mentiras sobre la honestidad, la traición sobre la lealtad». «Tenía miedo», admitió Wesley. «Tenía miedo de decirte la verdad, miedo de perder mi hogar, miedo de empezar de nuevo. Así es como se excusan los débiles». Hazel sacudió la cabeza. «Tenía miedo. Estaba confundida. Pero en realidad solo querías conseguirlo todo de una vez. Una nueva y brillante amante y una vieja y confortable casa. Yo invito». Wesley se hundió en el sofá y se cubrió la cara con las manos. «Tienes razón. Me he comportado como el último cabrón. Pero, ¿no hay una oportunidad de hacer las cosas bien? ¿Un nuevo comienzo?» «No», respondió Hazel con firmeza. «Hay cosas que no tienen arreglo. La confianza es una de ellas. Nunca podré volver a confiar en ti, Wesley, y sin confianza no hay relación». «¿Y si puedo demostrar que he cambiado?», la miró con ojos esperanzados. «¿Y si trabajo en mí mismo, si me convierto en una persona mejor? ¿Para quién?», lo interrumpió Hazel. «¿Para mí o para ti? Si es por mí, eso es mentira otra vez, porque el verdadero cambio solo es posible cuando lo haces por ti mismo. Y si es por ti, hazlo sin mí. No quiero formar parte de tu viaje para mejorar». Wesley permaneció largo rato en silencio, con la mirada fija en un punto. Luego se levantó despacio.
Haré la maleta. Solo lo esencial, dijo Hazel. Puedes volver a por el resto más tarde cuando esté en el trabajo. Deja las llaves en el buzón. Asintió y subió. Hazel le oía abrir armarios, sacar cajones, caer algo y maldecir en voz baja. Cada sonido resonaba en su corazón con un dolor sordo, pero no de arrepentimiento, sino más bien de tristeza por los años perdidos y las esperanzas incumplidas. Media hora más tarde, Wesley bajó con una gran bolsa de deporte y una mochila. «Puedo dormir en el camión», dijo. «Mañana pensaré en algo más permanente». Hazel asintió, sin sentir ni schadenfreude ni lástima, solo fatiga. «Lo siento, Hazel», dijo Wesley en voz baja, de pie junto a la puerta, «por todo. Sé que no merezco el perdón, pero, aún así, lo siento si puedes». Miró al hombre con el que había pasado la mitad de su vida y de repente se dio cuenta de que nunca lo había conocido de verdad. O lo conocía, pero no quería reconocer sus debilidades, su egoísmo, su voluntad de traicionar para su propio beneficio. «No te guardo rencor, Wesley», dijo Hazel al fin. «Pero no puedo perdonarte, al menos no ahora. Quizá algún día, cuando todo esto no sea más que un desagradable recuerdo. Pero ahora no». Asintió, comprendiendo que era lo máximo que podía esperar. «Me parece justo. Entonces, ¿adiós?» «Adiós, Wesley». Hazel no se movió mientras él abría la puerta y salía al porche. La puerta principal se cerró y Hazel se quedó sola en la casa que ahora era solo suya. Y siempre lo había sido. Caminó despacio hasta el salón y se hundió en una silla, sintiendo una extraña mezcla de desolación y alivio. El futuro, que una semana atrás le había parecido claro y predecible, era ahora territorio desconocido. Pero por primera vez en mucho tiempo, Hazel no sintió miedo a lo desconocido. Hoy se había demostrado, sobre todo a sí misma, que podía valerse por sí misma, proteger lo que más apreciaba y empezar su vida de cero. Al mirar los documentos que habían salvado su casa, Hazel se sintió agradecida a su abuela Eleanor. No solo le había dejado un techo, sino que le había dado una lección de independencia y fortaleza que hoy le ayudaba a recuperar las riendas de su vida.